Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando de mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y llega el turno del séptimo plan, que será el de los Miami Heat. Este es un vídeo que será más breve que otros. La realidad es que Miami, en mi opinión, no tiene demasiado que hacer. Sí que pueden intentar ser agresivos, hacer muchos movimientos. Yo no creo que sea el momento y lo explicaré a lo largo de este vídeo. Pero, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, y más en este momento de playoffs, en nada lotería del draft, que de hecho tendrá lugar la lotería del draft de NBA el lunes a la 1 de la mañana y estaré en directo para verla, si queréis pasaros. Pero eso, lotería del draft, playoffs, draft, agencia libre, es un momento potentísimo, ¿no? Y eso, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta que se haya planteado en un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre los Miami Heat y sobre el estado de la plantilla y de la franquicia en general. A nivel económico, los Miami Heat son un equipo que está a 9,4 millones de dólares de impuesto de lujo en este momento. Esto se complica cuando tenemos en cuenta que tiene un pick 20 del draft que cobrará unos 3,7 millones de dólares. Si hacen esa selección y suman a ese jugador a la plantilla, ya tienen, nada, unos 5 millones de dólares de margen hasta el impuesto de lujo. Y el propietario de los Miami Heat no ha sido a lo largo de su trayectoria una persona reticente a pagar el impuesto de lujo, pero eso no quiere decir que sea tonto. Al final, la realidad de estos Heat en este momento es que son un equipo que no debería estar metido en el impuesto de lujo, no debería estar arriesgándose a ponerse en una situación de repeater tax, por lo que este equipo no creo que vaya a sacrificar mucho valor tampoco por no meterse en el impuesto de lujo, pero vamos, que en un principio si pueden mantenerse fuera, se mantendrán fuera este año al menos. En lo que respecta a sus diferentes opciones para sumar talento, tienen disponible la mid-level de hasta 14,1 millones de dólares, también tendrían la bianual de 5,1 millones, y en caso de que estén dispuestos a pagar el impuesto de lujo, mientras no superen el segundo tax apron, tendrían disponible la mid-level de 5,7 millones de dólares, pero ya os digo yo que esto no va a pasar. También tiene una excepción de intercambio de 16 millones que surge del intercambio del Jimmy Butler, de la diferencia de los salarios que sumaron y enviaron. Como decía antes, tiene el pick 20 del draft. Y lo que respecta a la agencia libre, hay poco, pero sí que hay un jugador importante. Davion Mitchell será agente libre restringido, y Mitchell, que llegó en febrero en el cierre de mercado a Miami, ha sido una grata sorpresa, una muy buena adquisición, y es un jugador que estoy seguro de que querrán renovar. Es cierto que con la situación económica del equipo no sé hasta qué punto estarán dispuestos a sacrificar muchísimo, pero tampoco creo que Davion Mitchell vaya a tener un mercado tremendo, por lo que creo que es bastante viable que consigan mantenerlo a un precio bastante módico. Alec Burks también es agente libre, pero si bien no creo que haya tenido una temporada catastrófica, dado que el equipo necesita liberar espacio y tiene un pick de primera ronda, creo que eso, su etapa en Miami probablemente haya acabado. Y todos sus jugadores en contrato dual finalizan contrato. Josh Christopher, que ya no puede volver a firmar otro contrato dual. Drew Smith e Isaiah Stevens, todos finalizan sus contratos duales. Vamos ahora a ver las fortalezas y debilidades del equipo y la situación de la plantilla actual. En lo que respecta a sus fortalezas, creo que es un equipo, bueno, no lo creo, lo sé. Los Miami Heat son un buen equipo en defensa, tienen al mejor entrenador de la NBA, en Eric Spoelstra, y al final es un equipo que, mientras tenga sobre todo a Bam Adebayo, van a tener suficiente columna vertebral a nivel defensivo como para que, con la combinación de Adebayo, el entrenador que tienen y un par de jugadores más, ser capaces de poner una defensa competitiva en el campo. Y tienen la ventaja del mercado. Miami no es una grandísima ciudad dentro de lo que es Estados Unidos, pero al final es una de esas ciudades que siempre está en las listas de jugadores, ¿no? Está Los Ángeles, está Nueva York y luego está Miami. Y la realidad es que es un mercado atractivo para los jugadores y esto es algo que juega a su favor, aunque no creo que lo vaya a hacer particularmente en este verano. Luego hablaremos un poco más de eso. Y en lo que respecta a las debilidades de este equipo, es un equipo muy limitado a nivel ofensivo y más con la marcha de Jimmy Butler. Es cierto que Tyler Herro ha tenido un año de revelación y un año de All-Star, lo cual es espectacular, pero él solo no es suficiente y en general están muy cortos a nivel ofensivo, están cortos de creación, lo cual va totalmente de la mano obviamente, y a nivel de tiro es un equipo que también flojea bastante. Todo va muy acompañado, todo es ofensivo al final. En lo que respecta a los jugadores en plantilla, los Miami Heat tienen obviamente a Bam Adebayo, que firmó una extensión el verano pasado, a Tyler Herro, que puede firmar una extensión este verano, a Andrew Wiggins, que también puede firmar una extensión, a Terry Rozier, que tiene un contrato no garantizado, pero de mentira, lo he marcado ahí con ese color amarillo que indica que es un contrato no garantizado, pero cobra como 27 millones y tiene garantizados 25. Es ridículo, de hecho no entiendo por qué los Hornets le plantearon un contrato así. Puestos a no garantizarle dinero que sea algo real, esto es absurdo.
Duncan Robinson tiene un contrato parcialmente garantizado y al mismo tiempo una opción del jugador. Su contrato es de 19 millones, perdón, por lo que por parte de Duncan Robinson estoy seguro que tomará la opción. Miami, si quiere ahorrarse dinero y de verdad tener ese colchón frente al margen salarial, podrían cortar a Duncan Robinson y ahorrarse 10 millones, pero bueno, no creo que vaya a ocurrir. Tienen también a Kyle Anderson, a Haywood Highsmith, Nikola Jovic, que puede firmar su extensión de contrato de novato, Khalil Ware, el pick 15 del draft del año pasado y un jugador que la verdad es que ha sido uno de los mejores novatos y un jugador muy interesante y prometedor a largo plazo. Tienen también a Kevin Love, a Jaime Jaquez, que después de un gran año de novato ha tenido un año un poco de regresión en su segunda temporada, a ver qué tal afronta su tercer año. Está también Phil Larson, que tiene un contrato no garantizado, fue el pick de segunda ronda de Miami del año pasado y me parece un jugador interesante. Y por último está Keshad Johnson, que fue un jugador no drafteado, que también me pareció una opción interesante en la segunda ronda, un ala pivot fuerte que estuvo en contrato dual gran parte del año y firmó un contrato de cara a los playoffs. Es un jugador que es físico, es potente a nivel atlético, tiene un tiro de tres inconsistente, pero puede ser un ala pivot interesante y yo supongo que lo mantendrán. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesitan sumar talento, es evidente. Es un equipo muy corto en ese aspecto. Tiene a dos jugadores de calibre All-Star. Uno es Bam Adebayo, que mucha gente insiste en que está súper sobrevalorado. Es uno de los mejores defensores de la NBA. No te puede dar 25 puntos por partido en ataque, pero es competente en ese lado del campo y es élite en el otro. Yo no entiendo el odio a Adebayo, la verdad, pero bueno. Tiene a Tyler Herro, que es un poco la inversa, ¿no? Un muy buen jugador ofensivo, un jugador que es un lastre defensivo, pero aún así un jugador que ha tenido un gran año. Y tras eso, Khalil Ware es la esperanza, ¿no? Pero todo lo que puedan sumar es positivo para este equipo. Creo que necesitan tener paciencia y esto es un poco el enfoque de este plan, de este vídeo, y por eso va a ser un vídeo menos movido que otros. Comparado con el de Orlando, por ejemplo, que fue el anterior, no va a ser lo mismo en absoluto, porque muchos contratos de Miami finalizan en 2026. Como decía antes, es un mercado potente, controlan su propio pick este año, por lo que no tienen tanta prisa por competir. Ya le han dado su propia elección a los Thunder en el draft de 2025, ese pick 15 se va por Oklahoma. No lo dije, pero bueno, el pick 20 que tienen es el de los Warriors por el intercambio de Jimmy Butler. Y eso, creo que es un año de tener paciencia, de construir un futuro, de asentar las bases, de si están en la lotería en 2026 tampoco pasa nada, aunque no vayan a ser el pick 1 del draft, y de prepararse para intentar reforzarse dentro de un año. Y creo que necesitan mejorar a nivel ofensivo y para eso es intentar conseguir talento y un poco de relevo generacional, porque hay dos jugadores buenos de 20 y algo años y el resto está un poco en el aire. Y dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo. Empezamos con Isaiah Stevens, se llama, ¿verdad? Hasta se me va el nombre. Sí, Isaiah Stevens es el típico jugador en contrato dual de unos 20, creo que 24 años, que lo hace bien en la G-League, le ofrece una opción en el contrato dual para probarlo un poco. Si lo quieren mantener, si quieren seguir probándolo como posible base suplente, vale. Pero sinceramente tampoco tengo una opinión muy fundamentada sobre él. Tenemos también a otro jugador en contrato dual bastante más conocido, Josh Christopher, que fue un pick de primera ronda originalmente de los Houston Rockets y que la verdad es que, bueno, no funcionó, acabó siendo cortado. Es un tío con talento ofensivo, pero no creo que vaya a funcionar. El año pasado jugó súper bien en la Summer League y por eso consiguió este contrato dual y ha vuelto a ser irrelevante. Ya no puede firmar otro contrato dual por la experiencia que tiene en la NBA. Tendría que firmar por la mínima. En Miami no hay hueco para él. En otro equipo, tal vez, quién sabe. Y luego está Drew Smith. A mí, personalmente, no me acaba de encantar. Yo no sé qué ven en Drew Smith, pero que alguien te quiera como te quiere Erik Spoelstra o como Erik Spoelstra quiere a Drew Smith es espectacular y por eso tampoco se lo voy a negar. Los Heat se aferran a él, se ha roto el tendón de Aquiles, se ha roto el cruzado y lo mantienen, tienen una fe ciega en este jugador. Así que nada, cuando vuelva, todavía le queda un año de elegibilidad en contrato dual, que firme un contrato dual y si está bien de verdad, pues ya le harán un hueco en la plantilla regular. Y luego lo que respecta a los jugadores ya de contrato regular, como decía Alec Burks, hablaba antes de él, es un buen jugador, un jugador sólido que de hecho un equipo limitado a nivel ofensivo, pese a su edad, le sigue aportando, pero Miami necesita el espacio salarial, Miami necesita el espacio en la plantilla. Alec Burks es la opción fácil porque finaliza contrato, yo no lo renovaría. Luego está el caso de Keshad Johnson, como decía antes, que tiene una opción del equipo. Pero un equipo caro, mantener a un jugador que cobra 1,9 millones de dólares, que es lo que cobra Keshad Johnson, que además es un jugador joven, que puede ser un 4 interesante a largo plazo, yo creo que es interesante y lo mantendría. Al final, después de que finalice este año de contrato, en el verano de 2026 lo pueden renovar perfectamente, es agente libre restringido y si no quieren renovarlo, pues bueno,
es eso, tampoco supone un gran problema. Si en vez de eso quieren rechazar esa opción y renovarlo ya por 4 años con solo un año garantizado, viene siendo lo mismo al final, pero yo ni siquiera me adelantaría y ya esperaría al año siguiente. Luego está Pelle Larsson, que como decía antes, tiene varios años de contrato, este año es no garantizado, yo lo garantizaría 100%. Parece un jugador NBA, es cierto que tampoco ha jugado tantísimo, pero es capaz de tirar de 3, es más competente a nivel defensivo de lo que puede parecer y yo creo que es un jugador útil que a largo plazo podría desarrollarse bastante bien en Miami y parece un acierto en la segunda ronda. Luego está el caso de Duncan Robinson, como decía antes, que es al mismo tiempo un contrato parcialmente garantizado y una opción del jugador. No tengo prácticamente ninguna duda de que Duncan Robinson va a tomar esa opción de 19 millones porque en el mercado no va a ganar nada similar. Es cierto que después de un par de años flojos ha estado mejor, pero no es suficiente. Al mismo tiempo, para Miami no creo que tenga sentido cortarlo, sacrificar 10 millones por generar 10 millones de margen. Tal vez Duncan Robinson sea útil a largo plazo, renovando el verano que viene, o tal vez Duncan Robinson sea útil en febrero como pieza de intercambio. Yo lo mantendría en plantilla 100%, porque hay otras opciones para salirse del impuesto de lujo que no sean perder 10 millones de dólares y un jugador de la NBA, porque al final Duncan Robinson como mínimo es un jugador útil. Y dicho esto, vamos a hablar de agente libre importante. Y agente libre importante es Davion Mitchell. Es cierto que no es tan relevante, pero en Miami lo ha hecho realmente bien. Estáis viendo aquí sus stats. Desde su llegada a los Miami Heat, 31,6 minutos de juego por partido, 10 puntos, casi 3 rebotes, 5,3 asistencias, 3 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 45% en triples, y muy buena defensa. Y es un jugador que incluso en playoffs rindió bien, se esforzó, trabajó duro y fue de los que más aportó para estos Heat. Es cierto que este tío no va a volver a seguir tirando un 45% en triples, en su carrera no ha sido consistente, pero si un equipo puede dar lugar a un jugador como Davion Mitchell y sacarle partido son los Heat, y yo creo que es una dupla ideal, básicamente, un matrimonio perfecto, y yo creo que Davion Mitchell debe seguir en Miami. Es cierto que eso, ese agente libre restringido fue un pick de primera ronda y un pick de lotería, de hecho, por lo que su qualifying offer es elevada. Davion Mitchell tiene que cobrar menos de lo que supone su qualifying offer probablemente. Yo creo que un salario en el rango de básicamente entre 8 y 10, 11 millones. A mí 11 millones por Davion Mitchell me parece mucho por medio año, pero digamos, es un salario de 8 o 9 millones de dólares por año. Ningún otro equipo se lo va a ofrecer. Toronto pasó de él, Sacramento pasó de él, no demostró lo suficiente para que no fuera el caso. Es un jugador de Miami y creo que eso, que tal vez un contrato de 3 años, 24 millones, por ejemplo, 8 millones por año, y tras eso, si está rindiendo bien, ya se renegociará. Yo creo que es algo que tiene sentido por ambas partes y es lo que vamos a considerar aquí, que Davion Mitchell se queda en Miami, porque no creo que los Nets le vayan a hacer una oferta de agencia libre restringida, por ejemplo. Y dicho esto, vamos a hablar de los jugadores que pueden firmar extensión de contrato. De Terry Rozier no vamos a hablar, ha sido un año catastrófico. Os anticipo ya en este vídeo que no voy a plantear la salida de Terry Rozier, por un motivo muy sencillo. Le queda solo un año de contrato, tiene un contrato de casi 27 millones de dólares. Para mí, ahora mismo, vale más su contrato acabándose en verano que intentar librarme de la hora sacrificando valor cuando vas a tener que perder picks de segunda ronda como mínimo para librarte de un jugador que lo ha hecho fatal. Y de hecho eso, Rozier ha sido tan malo la temporada pasada que probablemente vaya a ser mejor este año, y entonces tal vez en febrero sea más viable intercambiarlo y sacar algo de valor por él, o bueno, no sé, darle una vuelta teniendo en cuenta que es un expiring contract también. Ahora mismo no vale de nada cortarlo, que lo mantengan. Si juega tan mal hasta les ayuda a ser un poco peores y tal vez tener el pick 9 del draft en vez del 12. Que es un poco a lo que creo que aspira Miami el año que viene. Y sé que los fans de los Heat son súper anti-tanqueo, y aquí no estoy planteando que tanqueen, simplemente que no se esfuercen tanto por ganar este año, o al menos por construir algo súper competitivo, porque creo que 2026 es un año más lógico. Luego está el caso de Andrew Wiggins, puede firmar una extensión, no deberían. A Wiggins, aparte de esta próxima temporada, le queda un año más de contrato en el que tiene una opción del jugador. Creo que es posible que hasta la tome. Wiggins ha sido bastante sólido en Miami desde su llegada. 32 minutos de juego, 19 puntos por partido, eficiencia sólida, defensa adecuada también. Pero también es un jugador de 30 años. Y extender a Andrew Wiggins en un contrato de en torno a ¿qué? 30 millones por año en su año 31, 32, 33 no me convence lo suficiente para que deban adelantarse, en mi opinión. En el verano de 2026 ya se verá si toma la opción, si llega a un acuerdo para que rechace y renovarlo más a largo plazo. No creo que sea urgente, y si lo extiendes no lo puedes intercambiar. Y una vez más, Miami es un destino de intercambio y es un destino de agentes o de estrellas al final. Y si Giannis quiere irse a Miami, a lo mejor necesitas este salario. Al momento que lo extiendes, no puedes intercambiarlo. Yo no lo haría y lo mantendría y ya está. Y ya se verá en 2026.
Lo mismo con Tyler Herro, aquí sí que le haría una oferta probablemente. Herro es que está en una situación diferente, viene de ser All-Star, le quedan 2 años de contrato, conste, no uno. Este año cobrará 31 millones, el siguiente 33, dado su rendimiento actual, 24 puntos por partido, 5 rebotes, 5 asistencias, muy buena eficiencia. Con sus carencias defensivas, es verdad, pero más Miami es capaz de poner una defensa competente en el campo. Herro se merece lo que cobra y más, su salario de 33 millones es bajo. El problema es que una extensión de Tyler Herro no mete un rango que a mí personalmente me incomoda. Ese rango de 46, 50 millones por año para Tyler Herro no me gusta. Yo le haría una oferta de una extensión de 3 años, que es lo máximo que le pueden ofrecer. Tal vez 3 años con una opción del jugador en el último año, 130 millones, o sea, un poco más de 40 millones de promedio por año. Si la acepta bien, si quiere un máximo en la extensión, que espere un año. Si vuelve a rendir así durante todo este año, el año siguiente ya se lo ofrecerán. No es tan urgente, no es agente libre en 2026. Eso, yo le haría una oferta, y tampoco vergonzosa, no quieres ofenderlo, pero no le pondría el máximo dinero sobre la mesa porque no estoy seguro de que lo valga y no queremos acabar en una situación estilo Zach LaVine o Bradley Beal, que bueno, entiendo que los Heat no sean tan tontos como para ofrecerle una cláusula de no intercambio, ¿no? Que bueno, no se puede ofrecer en extensiones, solo en renovaciones, pero bueno. Y ya casi para acabar, queda una extensión más de la que hablar, esta es interesante y es la de Nikola Jovic. Nikola Jovic, como antiguo pick de primera ronda, puede firmar su extensión de contrato de novato, es un jugador ya de tercer año, que la verdad es que ha ido de menos a más y es un jugador interesante. También ha sufrido lesiones y no es un jugador tan relevante, pero 25 minutos de juego por partido, casi 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, buena eficiencia, sobre todo para su tamaño y su posición, un 37% en triples, en casi 5 triples por partido, un 46% en tiros de campo. Yo vi que es bueno, me parece interesante y yo le haría una oferta de renovación a la baja, básicamente de a ver si cuela. Si luego quiere esperar a agencia libre restringida, no pasa nada, los Heat estarán en una posición de poder dentro de un año. Y además, como fue un pick muy tardío, su cap hold será bajo, por lo que no les quita tanta flexibilidad en el verano de 2026. Pero si acepta una extensión, yo creo que vale la pena. Yo a Jovic le ofrecería algo como 4 años, 50 millones. Una media de 12 millones y medio por año. Este jugador, con lo que ha demostrado hasta el momento, con su edad, con su proyección, lo vale y probablemente valga más. Sea como sea, no afecta tanto a lo que es el resultado de este vídeo y de la plantilla, pero eso, si acepta 4 años 50, genial, si no, esperamos agencia libre restringida. Y ya casi acabamos, porque con esto la plantilla tiene 14 jugadores. Había 13 jugadores y 2 agentes libres, Davion Mitchell y Alec Burks. Dejamos ir a Alec Burks, renovamos a Davion Mitchell, ya hay 14 jugadores y tenemos un pick en el draft, el pick 20. Miami podría intentar emparejar ese pick 20 y a Terry Rozier y bajarse al 30 y algo. Si es que alguien está dispuesto a hacer algo así por Rozier, yo lo dudo. Pero yo no creo que tenga sentido. Yo iría aquí a por valor. Creo que en el pick 20 de este draft puede haber cosas interesantes. Y por eso voy a ofrecer un abanico amplio, porque es este rango en el que puede aparecer un jugador que se esperaba que fuera de lotería y que ha caído. Puede haber un jugador seleccionado un poco en este rango que puede parecer un poco alto. Y por eso voy a plantear un total de 5 nombres. El primero, que me encantaría si cae hasta aquí, es Jace Richardson. No creo que vaya a caer aquí, pero Jace me gusta básicamente porque Miami es un equipo que es limitado en ataque, que está corto a nivel de tiro y al que le vendría bien un base de futuro. Aún si renovan a Davion Mitchell, si eventualmente puedes conseguir a alguien que juegue mejor que Davion Mitchell, no me parece mala opción. Y Jace Richardson a sus 19 años es un tío con muy buena pinta. Creo que no va a estar disponible en el 20, pero quería mencionarlo como mínimo. Una opción completamente diferente, pero que encaja mucho con Miami, es Carter Bryant. Creo que Carter Bryant tiene muchísimo potencial, podría llegar a ser un muy buen jugador y si cae en un sistema como el de los Heat puede ser un jugador de ala muy interesante, 2'3 de altura, 2'13 de envergadura, 19 años de edad, mucho potencial defensivo, un jugador móvil, ha tirado bien de 3, es cierto que su rol ha sido limitado, nunca me acordaré de cambiar el logo del equipo, jugó en Arizona, no en Carolina del Sur, pero bueno. A mí me gusta, me parece un jugador realmente interesante, con mucho potencial. También puede ser ese típico jugador de ala con buena pinta que se queda en absolutamente nada, pero por eso lo estamos seleccionando en el pick 20 del draft y no en el 5. Aún así, una vez más, creo que Carter Bryant es bastante probable que no esté disponible. Un jugador que creo que sí que puede acabar cayendo hasta aquí es Liam McNeely. Siento que a medida que avanza el proceso de draft va perdiendo fans y yo creo que estamos tal vez infravalorando su temporada en Yukon. Llegó un equipo que venía de ser 2 veces consecutivas campeón de la liga universitaria y que estaba en una situación muy diferente a la que habían vivido en el pasado, y Liam McNeely acabó en un rol en el que básicamente le tocaba ser la estrella y el jugador principal de su equipo, cuando al final es un jugador de ala francotirador de 2 metros.
McNeely promedió 32 minutos de juego por partido, más de 14 puntos, 6 rebotes, 2,3 asistencias y casi 2 pérdidas, pero aún así creo que es un jugador con algo de capacidad de pase. 5,4 triples intentados y una eficiencia un poco decepcionante, 44% en tiros de 2, 32% en triples, eso sí, 87% en tiros libres. La realidad es que yo no dudo de su tiro, creo que el contexto influye muchísimo y en un equipo donde sería el quinto titular o el cuarto titular a largo plazo, los tiros que va a tener son muy diferentes y creo que esto, que va a ser un muy buen triplista, es un tío que mide 2 metros, es aceptable en defensa, no voy a decir bueno, pero no creo que sea una catástrofe total. Y en un equipo falto de tiro, al final es el relevo de Duncan Robinson, cambias a un tío de 28, 29 años por uno de 19 que cobra mucho menos y que puede acabar siendo mejor. Yo creo que es una opción interesante. Pero el nombre que voy a plantear al final del vídeo, porque creo que es bastante probable que esté disponible aquí y creo que sería muy interesante a largo plazo, es Nolan Traore. Traore es un jugador con mucho potencial, solo 18 añitos, que al final está jugando en una liga profesional en Francia. Su rendimiento no destaca tantísimo, sobre todo a nivel de eficiencia, pero no es la liga universitaria, es otro mundo, obviamente. Y me gusta básicamente porque es un base que creo que puede encajar con Tyler Herro y que a largo plazo le puede quitar el rol a Davion Mitchell, básicamente. En Saint-Quentin, en Francia, en la liga francesa, esta temporada, a fecha de grabación de esto, los stats los saqué hace unos días, estaba promediando 23 minutos de juego, casi 12 puntos, 2 rebotes y casi 5 asistencias por partido con 2,5 pérdidas, un 3,8 en triples con un 30%, 3,8 triples intentados con un 30% en triples, 40% en tiros de campo, 73% en tiros libres. La eficiencia deja mucho que desear, no va a llegar el día 1 a Miami y ser un jugador productivo probablemente, pero como proyecto a largo plazo creo que es un jugador realmente interesante y me gustaría mucho en los Heat. Y por mencionar un nombre más, y aquí ya paro, Will Riley, que ya lo he mencionado en varios casos, me parece simplemente uno de esos jugadores de ala que pueden estar perfectamente disponibles en este rango del 20 al 30, muy joven, con mucho potencial ofensivo y que puede ser realmente interesante. Así que si ninguno de los 4 jugadores que he mencionado antes está, pues Will Riley es una opción. Y dicho esto, ya está. Como decía antes, con esto hemos acabado. No hay muchas locuras en el caso de los Miami Heat. En estos vídeos, obviamente hago lo que digo siempre, hago fantasía. Estas son las cosas que me gustaría a mí que pasaran, pero intento mantenerlo bastante realista y eso. Para mí lo realista con Miami es enfocar 2026 como el año. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla y con eso ya acabamos. Me acabo de dar cuenta de que en ningún momento enseñé la plantilla hasta ahora, pero es que era el equipo original más Davion Mitchell renovado. Pero bueno, aquí veis cómo quedaría el equipo al final. Y estos Miami Heat estarían compuestos entonces por Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kyle Lillard como quinteto titular. Y luego Terry Rozier, Duncan Robinson, Haywood Highsmith, Nikola Jovic, Kevin Love, Nolan Traore, Pelle Larsson, Jaime Jaquez, Kishard Johnson y Kyle Anderson en la segunda unidad. De aquí, Kyle Anderson finaliza contrato, Kevin Love también, Duncan Robinson también, Terry Rozier también, Andrew Wiggins Andrew Wiggins tendría un año más de contrato si quisieran, pero con eso se genera ya bastante flexibilidad y justo como he planteado este equipo, con una renovación de Davion Mitchell de unos, digamos, 8 millones de dólares, 9 millones de dólares de salario inicial este año, los Heat estarían unos 3 millones y medio por encima del impuesto de lujo. Eso implica que tendrían que hacer algo para seguirse en febrero. Pero ese algo puede ser mover a Terry Rozier y rebajar un poco salario, mover a Duncan Robinson. Tal vez si no están convencidos con la renovación a largo plazo de Haywood Highsmith, que va a ser agente libre y que no puede firmar una extensión, lo pueden mover a él por segundas rondas. Pueden mover a Kevin Love, incluso a Kyle Anderson. Creo que hay suficientes opciones para que no sea tan urgente ni tan problemático empezar el año en el impuesto de lujo, mientras solo sea un poquito. Y a mí este equipo me parece eso, un poco lo mismo del año actual, pero con la estabilidad de no tener a Jimmy Butler desde el día 1 y en consecuencia no tener las turbulencias que ha habido, aunque con Butler obviamente eran mejores, con Caldwell en su segundo año, con probablemente un mejor Jaime Jaquez, Pelle Larsson con más rodaje también, con suerte Nikola Jovic en su cuarto año podría tener un año de revelación, Davion Mitchell teniendo una pretemporada con los Heat creo que puede ser muy interesante, lo mismo con Andrew Wiggins. Creo que estos Heat van a dar guerra, será un equipo de play-in y luego ya se verá dónde acaba la cosa, pero a mí me parece la mejor opción en este caso para este equipo. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Me enrollo como una persiana, he hecho un vídeo que es simple y aún así llevo 24 minutos de grabación. Lo siento, pero ya sabéis que me encantan estas cosas. Y ya por acabar vamos a responder una pregunta
Y esta es una pregunta de Iker Piñeiro, que sé que me cuela un montón de preguntas porque en general me gusta mucho lo que plantea. Y esta es, pregunta para el próximo vídeo. Desconozco si alguna vez se ha comentado, y estoy seguro que esto nunca va a pasar, pero ¿qué te parecería que los jugadores que firmasen un máximo tuviesen una cláusula por la cual no pudieran salir a la agencia libre como tal, sino que las franquicias continuarían teniendo sus derechos aun si no tienen un contrato en vigor? Esto es algo que pasaba en algunos deportes americanos hace mucho tiempo y aunque es algo un poco extraño y contraevolutivo en el deporte actual, que los jugadores tienen casi todo el poder, es una muy buena forma de rebajar un poco las demandas de máximos y por otra parte mantener a jugadores franquicia en equipos pequeños. En primer lugar, o sea, la idea es curiosa. En primer lugar, esto no va a pasar bajo ningún concepto porque los jugadores tendrían que votar y no van a votar esto nunca. Aparte de eso, creo que hay muchas formas de evitar esto. Si realmente se aplicara una norma así, muchos jugadores firmarían un pelín menos del máximo, hasta el máximo menos $1 posiblemente. Echa la ley, echa la trampa al final. No creo que esto sirviera de mucho. Y al mismo tiempo, creo que es un punto en el que realmente estás en una liga que ya lo disfrutamos todos y yo el que más, ¿no? Pero una liga en la que ya los jugadores se usan muchísimo como piezas de ajedrez prácticamente y se mueven con muchísima facilidad, el atar a un jugador por recibir un máximo y impedirle luego tener ningún tipo de poder de decisión, y si un jugador de verdad es infeliz en un equipo, al final la agencia libre es la oportunidad que tiene de pirarse. Y si un equipo realmente quiere joderlo, es que la situación se puede poner fea. A mí me parece que no es una buena idea. Hay opciones de evitarla y además creo que es un tema ya complicado para los jugadores y no me gusta, la verdad. Pero la idea es interesante, desde luego. Y ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.